Buenos días. A continuación vamos a presentar lo que vendría a ser el trabajo autónomo número uno, correspondiente al primer parcial. Como primer punto tenemos la presentación del artículo base que hemos escogido, el cual nos dará la ecuación de estado para nuestro sistema. Este fue el artículo escogido, el que podemos ver en pantalla. Tenemos también sus métricas de la revista, diferentes métricas que nos proporciona la propia revista en su propia página. Como primer punto para nuestra ecuación térmica de estado sería definir el sistema. Para el sistema que fue elegido anteriormente en una actividad AP, hemos escogido lo que vendría a ser el compuesto de la plata. La plata pura, que sería un metal noble con una estructura cristalina cúbica de caras centradas. Esta estructura se mantiene estable hasta presiones superiores a los 400 gigapascales a temperatura ambiente. Trabajamos con un número de partículas mayor al número de Avogadro, es decir, un sistema macroscópico, lo que nos permite aplicar las herramientas de la termodinámica clásica. Como siguiente punto, eh, tendremos para presentar lo que vendría a ser la ecuación de estado. La ecuación más adecuada que se utiliza para este tipo de compuestos, como es la plata, vendría a ser la ecuación de Birch-Murnaghan, en este caso de tercer orden. La ecuación expresa la presión en función del volumen. Se compone de un término principal que involucra la diferencia entre la potencia 7 tercios y 5 tercios del cociente de volúmenes, multiplicado por un factor de corrección que depende de la derivada del módulo de compresión. Los parámetros específicos para la plata son tres. Primero, K sub T, que es un módulo de compresión isotérmico a presión ambiente, con un valor de 101 gigapascales. Segundo, K' sub T, de 0, que es la derivada de este módulo respecto a la presión y que adoptamos como 5,9. Tercero, B sub 0, el volumen molar de referencia, que es de 10,27 centímetros cúbicos por mol. Estos valores provienen de mediciones ultrasónicas y de experimentos con celdas de yunque de diamante y son ampliamente aceptados en la literatura científica. En este caso, esta información es la que nos proporciona el propio artículo científico base. Podemos ver aquí nuevamente las variables termodinámicas de aplicación de nuestra ecuación de estado. Bueno, en este caso en pantalla podemos ver lo que hemos mencionado, de que cada parámetro de nuestra ecuación de estado se puede ver claramente cómo es una isoterma que mantiene la temperatura constante, cada parámetro con su respectiva descripción que ya nombramos anteriormente. Como segundo punto, tenemos el análisis de la ecuación de estado en tres procesos que vendrán a ser isotérmico, isobárico e isocórico. Bueno, para el primer proceso, que es nuestro proceso isotérmico, que viene dado por la propia ecuación de estado, en este proceso la temperatura se mantiene constante a 298 Kelvin, mientras que la presión varía desde 0 hasta 100 gigapascales. El volumen molar disminuye desde los 10,27 hasta aproximadamente 7,23 centímetros cúbicos por mol. La relación entre presión y volumen es altamente no lineal. Observamos que a bajas presiones el volumen cambia relativamente poco con la presión, pero a altas presiones la compresión se hace progresivamente más difícil, por- porque la plata se vuelve más incompresible. Esto se debe a que el módulo de compresión efectivo aumenta con la presión. Como siguiente punto tenemos un proceso isobárico, donde la presión se mantiene constante. Consideramos dos isobaras representativas, la presión atmosférica a 0 gigapascales y 30 gigapascales. La temperatura, en este caso tenemos que varía, los 298 Kelvin hasta 1000 Kelvin, que está por debajo del punto de función de la plata. En ambos casos, al aumentar la temperatura, el volumen aumenta debido a la expansión térmica. Pero como detalle importante, tenemos que a 30 gigapascales la expansión, perdón, es menor. Por ejemplo, en un mismo incremento de temperatura de 298 a 1000 Kelvin, el aumento relativo de volumen a presión atmosférica es aproximadamente del 4%, mientras que a 30 gigapascales es solo del 4,15%, partiendo de un volumen base menor.
Esto muestra que a mayor presión los átomos están más confinados y su capacidad de expandirse térmicamente se reduce. Como siguiente punto tenemos el proceso isocórico. Un proceso a volumen constante. Fijamos un volumen en 8.91 centímetros cúbicos por mol, que corresponde a la compresión a 30 gigapascales a temperatura ambiente. Luego aumentamos la temperatura hasta 900 Kelvin. Al calentar el sistema sin permitir que se expanda, la presión aumenta significativamente, desde 30 a 52 gigapascales, un incremento de 22 gigapascales. Esta relación entre presión y temperatura es aproximadamente lineal, con un coeficiente pisotérmico que, como veremos más adelante, es de aproximadamente 6 MPa por Kelvin. Es decir, que cada grado de temperatura adicional genera cerca de 6 megapascales de presión extra cuando el volumen se mantiene constante. Físicamente, esto se explica porque al aumentar la temperatura, los átomos vibran con mayor amplitud y al no poder expandirse, ejercen mayor presión sobre las paredes del recipiente. Como siguiente punto y última parte tenemos el análisis de los coeficientes termodinámicos, que a partir de la ecuación de estado van a ser calculados. Empezamos con el coeficiente de dilatación térmica isobárica, que mide cuánto varía el volumen relativo por unidad de cambio de temperatura a presión constante. Su definición es 1 sobre el volumen por la derivada parcial del volumen respecto a la temperatura a presión constante. Para la plata en condiciones estándar, este coeficiente tiene un valor de 5.91 por 10 a la menos 5 por Kelvin. Esto significa que a presión atmosférica, por cada grado Kelvin de aumento de temperatura, el volumen aumenta aproximadamente un 0.0059%. Este valor lo obtenemos de datos experimentales reportados en la literatura y es consistente con el coeficiente de expansión lineal de la plata, que es de 1.97 por 10 a la menos 5 por Kelvin, multiplicado por 3 para que en este caso el nuestro sería volumétrico. Como siguiente coeficiente tenemos el coeficiente de compresibilidad isotérmica. Se define como menos 1 sobre el volumen por la derivada parcial del volumen respecto a la presión a temperatura constante, y es igual a la inversa del módulo de compresión. Para la plata en condiciones estándar, un módulo de compresión de 101 gigapascales, obtenemos un coeficiente de compresibilidad de 9.90 por 10 a la menos 3, o lo que es lo mismo, 9.90 terapascales a la menos 1. Esto nos indica que a presión ambiente, un aumento de 1 gigapascal a la presión genera una disminución relativa del volumen de aproximadamente el 0.99%. A medida que aumenta la presión, este coeficiente disminuye, reflejando la creciente incompresibilidad de la plata. Como último punto, tendremos el coeficiente piezotérmico, que describe cómo varía la presión con la temperatura a volumen constante. Su definición es la derivada parcial de la presión respecto a la temperatura a volumen constante. Utilizando una relación termodinámica conocida, este coeficiente es igual al producto del coeficiente de dilatación por el módulo de compresión. Realizando el producto con los valores que obtuvimos, 5.91 por 10 a la menos 5 por Kelvin, multiplicado por 101 gigapascales, obtenemos un coeficiente pisotérmico de 5.97 megapascales por Kelvin. Esto significa que en un proceso isocórico, por cada grado Kelvin de aumento de temperatura, la presión aumenta aproximadamente 6 megapascales. Este valor es consistente con el comportamiento observado en el proceso isocórico que analizamos anteriormente. Y como conclusión finalmente tenemos que hemos establecido la ecuación de Birch-Murnaghan de tercer orden como ecuación térmica estado real para la plata, validada en rangos que ya mencionamos anteriormente. Después encontramos consistencia entre los tres procesos y el cálculo de los coeficientes termodinámicos, lo que nos da cierta consistencia y nos dice que realmente los valores están bien planteados. Y eso sería todo por este trabajo. Muchas gracias.